cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o el desamor. Por cierto, tengo que decirte, tú eres mi aguijoncito de oro. Yo te quiero mucho, tú eres uno de mis consentidos y de verdad que te tengo siempre aquí en mi corazón. Sí, señor. Vamos, mi querido Escorpio. Mi nombre es Carmen y vuelvo y digo, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no te has suscrito en el canal, si eres nuevo o nueva, déjame decirte que por favor te invito a que te suscribas al canal, que le des un like, que compartas y que le des a la campanita para que te sigan llegando más lecturas de estas. Vamos, mi querido y adorado Escorpio, ¿qué te dicen las cartas? Porque hoy estamos de consejo en consejo y de advertencias en advertencias. Hoy el tarot está como quien dice apretando tuercas. Está como dando consejos. Sí, señor. Vamos a ver qué hay para ti. Esta persona está súper metida en su pensamiento y no quiere ceder a nada. Y mira, muy a pesar, mira, es que estas cosas son una cosa seria. Esta persona disimula que ya no siente nada, disimula que ya mi Escorpio ya, no, para nada. Mentira, mira esta persona. Esta persona lo que pasa es que es así como medio, digamos, es muy egocentrista, orgullosa, no le gusta decir lo que siente, no quiere nada, o sea, se la da de que es muy fría o muy frío y resulta que nada que ver. Es una persona que de verdad está sintiendo y bastante. Eso sí, no cede a sus digamos, a sus religiones, pues no cede. Esa persona religiosamente es así y así es, y no quiere ceder a nada. Se autobloquea a ella misma de una manera tal que se engancha como los murciélagos en los árboles y después de ahí no quiere bajar. Entonces es una persona de verdad muy pero muy cerrada. No cede ante nada, no reconoce defectos, no reconoce que tiene errores, no reconoce nada, siempre echándote la culpa a ti en todo. Problemas y problemas, pero esta persona, a pesar de todo, así esté en el presente y tú estés en este rollo ahorita, esa persona quiere y quiere bastante. Lo que pasa es que, ¿por qué no se ha ido? Si estamos ahorita en una relación y tienen tantos rollos y tantos problemas, ¿por qué esa persona no se termina de ir? Porque esa persona realmente quiere estar allí contigo, definitivamente. Del pasado se fue o lo fuiste, pero esta persona te sigue queriendo. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Futuro no lo veo. No veo futuro ahorita. Vamos a ver. Mira pues. Oh, la. Esta persona sí es verdad que sí quiere. Quiere de todas. Y mira, está la rueda, el carro, allí lo que se llama funcionando como debe ser. Aunque no se hablen, aunque no se digan nada, aunque nada, ahí hay muchísima, pero fluidez. Y mira, quizás no veas las esperanzas plasmadas todavía, porque la persona de verdad que le cuesta. Ay, Dios mío querido, mira, es así como que está encerrada en ese cuadro allí, abrió un hueco en esa pared, se metió y le echó cemento y ahí quedó, no quiere saber de nada, muy pero muy cerrada. Aquí no ha pasado nada. Yo no soy el del problema o la del problema. El problema lo tiene ese Escorpio. Yo no. Escorpio es esto y esto y esto. Llora mucho. Es muy llorón, muy llorona. Y entonces, y eso es, Eso es lo que dice. Pero sí que te digo, en el fondo, aunque lo disimule, sí que te quiere. Y bastante. Y si estamos ahorita en el presente y esa persona chilla y habla y dice, bla, bla, igualmente esa persona en el fondo sí te quiere, si no ya se hubiera ido. Es una de las personas que si no aguanta 2 pedidos y un te quiero, como que dice para alargarse, pero si no se ha alargado es porque todavía te quiere. Si es del pasado y que se tuvo que ir porque lo mandaste por un tubo o lo que fuera, esa persona igual, aunque no quiere dar su brazo a torcer, porque no,
porque no, yo no quiero nada, yo estoy aquí, yo me quedo aquí. Igual esa persona le hace así, le quiere, hay corazón todavía. Y mira, sí que te digo que quisiera como venir y ver el pasado con melancolía y tristeza. Y sí quisiera como echarse una vueltica por acá, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, tú en tu carro tú vas bien, tú vas como a pa'lante. Tú sigues en tu carro y no estás viendo ni siquiera a ese emperador o emperatriz. Pasaste de largo y estaba en la esquina y pasaste de largo. Quizás a lo mejor son apariencias tuyas también. Quizás a lo mejor no te toca más remedio sino seguir adelante, pero se te ve bastante fluido, aunque la relación esté cerrada o no haya nadie hable o no te haya comunicado nada o tú no le hayas comunicado o no se hayan hablado. Igual esta persona como que quisiera de verdad empezar a sentir que se tiene que bajar de ese árbol, va a tener que agarrar ese orgullo y meterlo en un sándwich o en una arepita caliente y comérselo. No sé, algo de eso es. Y veo que de verdad para esa persona hay como pocas esperanzas. ¿Por qué? Porque tú sigues de largo. Tú no le estás rindiéndole pleitesía, pero para nada. Esta persona siente que tú no le rindes, pero ninguna pleitesía. Que te fuiste. Ya, chao, pescado. Ya. Tu orgullo, vete con tu orgullo. El orgullo puede más que el amor. Ahí tiene. Pero sí que te digo algo. Sí que te voy a decir algo. Como aquí está su orgullo ahí, grandote, fuerte. Y aquí está el amor. Por mucho orgullo que tenga, este amor tan fuerte del sol va a disminuir ese orgullo. Te vas a acordar de mí. Y por eso es que mira, está saliendo el muchachito o la muchachita por aquí. El firifiri o la firifiri. Ahí está. Vamos a ver entonces, a pesar de que sí, tú estás en tu carro, dándole, siguiendo adelante. Tú estás como que estás disimulando como que no te importa. Claro que te importa un pelín, claro que te importa un poquito, pero tú lo miras así como de reojo y sigues derecho por la vida esperando nada más acontecimientos. Si tiene que volver, que vuelva, pero me va a tener que demostrar muchísimas cosas. Sí, señor, tú no estás con cuento. Ese carro cuando sale en las energías de la persona a quien yo estoy leyendo, eso quiere decir voy firme ahí, voy directo, voy tranquilo, tranquila, no me importa lo demás, yo sigo adelante en mi vida y lo demás que me esperen, yo no voy a esperar a nadie. Así mismo, sí señor. Vamos, mira esto, emoción, como decir, está en un momento de meditación esta persona, mira, en un momento quizás de meditación, solo, en algún sitio, buscando la manera de ver qué es lo que va a pasar. Esto puede ser tanto para ti como para la otra persona, porque es un 8 que significa me voy lejos, solo o sola, y voy a meditar a ver qué es lo que voy a hacer con mi vida. Pero creo y siento por la carta, por el significado de la carta, que probablemente eres tú. Porque esa persona ya sabe que se tiene que devolver. El orgullo le va a agarrar, lo va a agarrar en la esquina en cualquier momento. No se va a salvar de esa y va a tener que escoger entre ese orgullo y el amor y ve a ver qué es lo que va a hacer. Pero sí lo veo, ya veo esto. En algunas cartas, en una lectura, yo digo, yo no lo he visto todavía, yo no sé. Pero aquí yo estoy viendo que está como bastante cerca. No sé qué tan cerca, pero sí lo veo que está como de verdad queriendo echar un vistazo hacia el pasado. Vamos a ver qué tal. Ok, vamos a ver estas otras cartas. Las cartas de la actuación. Y vamos a ver entonces qué es lo que dice definitivamente nuestro querido y adorado tarot con respecto a esta persona, ¿sí? Vamos a ver las actuaciones. Aquí puedes estar tú también metido en cualquier momento haciendo algo acá. Vamos a ver. Hay un desenganche pues aquí en esta situación. Y sé que te digo que quiere comunicarse. Mira, aquí está.
esta persona de verdad siente que de verdad se ha liberado un poco de ese enganche que tenía con ese orgullo bendito y barato y que de poca monta, que ya de verdad no le sirve pero para nada. El orgullo no sirve realmente para nada, mi gente. Entonces hay que demostrar lo que uno realmente siente. Y de verdad, porque a veces el orgullo es como una caparazón, es así como como, como, como que te echaras un aceite de petróleo, como grasa de carro, aceite carro, que te echaste así como por encima. Y eso viene siendo el orgullo. Pero entonces tú tienes que saber quitarle así la grasa para saber de qué color eres tú, de cómo está tu piel, cómo eres. Porque a veces lleno de grasa ni siquiera te podés reconocer. Entonces necesitas quitarte todo eso para saber realmente quién eres tú. Y eso es lo que le está pasando a esta bendita persona. Y necesita de verdad, sí, también ponerse a meditar como está esta persona aquí, a ver qué es lo que siente, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que hacer, definitivamente. Pero sí veo que tarde que temprano esta persona está regresando nuevamente porque ese orgullo lo tiene que dejar a un lado. Y veo que sí se desprende de ese sentimiento de orgullo y quiere venir a hablarte. Quiere, en su mente lo tiene como que quiere venir a hablarte. Sí, hay noticias para esa persona lentas, probablemente de tu parte, no es tan rápido, qué sé yo. Y si hay esas peleas que hay consigo mismo, porque es consigo mismo, todavía cierto dejo de orgullo que le queda todavía, que le cuesta. Pero mira al final lo que pasa. Mira lo que hay al final, mi querido Escorpio. Los enamorados. Cartas de decisiones de amor que se van a presentar. O sea que en resumidas cuentas, aquí hay todavía mucha tela que cortar. Aquí tú vas a seguir de lejos, vas a seguir derecho, vas a seguir tu vida, se te ve muy tranquilo, muy tranquila, que eso es lo que tienes que hacer para que realmente esto se pueda alinear. Si realmente lo que quieres es que esta persona vuelva, ponle tú, que eso es lo que sinceramente estoy sintiendo. No estoy sintiendo que estás reacio, que estás esto, sino que al contrario, estás dejando que el tiempo pase y estás dejando que todo se alinee y que todo fluya. Y eso es lo que estás haciendo. Esta es la carta, digamos, clave de todo esto. La clave. Y cuando tú empiezas a dejar fluir, esa persona automáticamente y energéticamente empieza a desembarazarse de ese orgullo. Yo no sé, pero de verdad que hay que creer en esto. Son energías que vienen, se encuentran en el universo, las dos, un choque de energía que se encuentra entre los dos. Y entonces esa fluidez tuya pesa más quizás que ese orgullo y este amor también que se une. Entonces ese orgullo en el medio, ese amor y ese sol que viene así y esa fluidez tuya hacen que disuelvan ese orgullo, ese ego de esa persona. Eso se hace de una manera energética. Eso se hace para todo, inclusive para una enfermedad. Para una enfermedad, esto es lo mejor. Tú te imaginas que tú tienes esa enfermedad, tú la tienes en cualquier parte de tu cuerpo. Y entonces no le voy a poner nombre a la enfermedad, sencillamente lo digo así. Entonces, esa enfermedad tú la imaginas, tú te haces o te pones te acuestas, te pones una venda en los ojos negra, si es posible, para que no entre luz. Y trata de imaginarte que esa enfermedad la tienes aquí en una bola así, de energía, ¿no? Lógicamente, las enfermedades son energía. La pones así. Y, 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 y tráete un rayo de luz bien potente, un color violeta o un color verde, un color violeta que sería la transmutación, si se quiere. Tráete ese rayo violeta. Imagínate el color más fuerte de violeta que te puedas encontrar. Y del otro lado, otro rayo más, que puede ser el del sol, amarillo. Y imagínate que esas dos energías vienen así como un meteorito, ¡prac! Y agarran a esa bola de la enfermedad, que es una bola oscura, qué sé yo qué, negra.
y que y que la hacen así y que la espachurran entre las dos energías y que la aplastan y que la disuelven. Eso es un tiro al piso, mi gente. Mira, me espeluqué, se me pararon todos los vellos. Mira esto. Eso es algo importante. Siento y presiento que alguien de ustedes necesitaba que le dijera esto. Parecerá que sí, porque me salió del corazón, del alma, de todos los sentidos, me salió esta imaginación, esta visualización. Entonces, así mismo es con todo esto, así es con todo en la vida. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Escorpio, en una próxima lectura, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo, estás en tus manos, tú estás en tus manos. Y mira, con esta carta, que es la clave de todo, hay que hacerlo y verás los resultados. Nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho y me encantó esta lectura. Mucho, mucho, mucho. Bye, bye.